Como veis, estoy haciendo el Camino de Santiago, que está siendo un momento extraordinario de reflexión personal, de tomarme el tiempo para pensar en mi vida, también de oración. Y el camino es un poco reflejo también de mi vida marista, en el que ha habido diferentes etapas y diferentes momentos. Mis primeros años como hermano fueron en un colegio en el que daba clase, pero también en el que buscaba momentos fuera del aula para acompañar a jóvenes y adolescentes y sobre todo para acompañarles en esos momentos de mayor inseguridad, de dudas, de sufrimiento. Y a los 15 años de ser hermano tuve la posibilidad de ir a El Salvador y allí fue donde tuve mi experiencia en montaña, una experiencia fundante que transformó la visión que yo tenía del mundo marista y la forma en que yo tenía de vivir mi ser de hermano. En principio fui a una experiencia de formación, de estudio en la Universidad Centroamericana, en la UCA, donde fueron asesinados los jesuitas, Ellacuría y compañeros. Y lo que empezó siendo, como os decía, una experiencia de formación, acabó siendo una experiencia montaña para mí. Allí me encontré con jóvenes, no tan jóvenes, con adultos sencillos, humildes, pobres, pero que no vivían su vida de manera indigna y arrodillada, sino que luchaban desde su fe por vivir una vida digna como Dios quería. Tuve la posibilidad de hablar con muchas personas víctimas de la violencia en un proyecto de investigación que hice allí y me llamó mucho la atención que estas personas no buscaban vengarse, sino que buscaban perdón y reconciliación. Y en este país, en El Salvador, en el cual yo en principio iba a ayudar y a colaborar como misionero, acabé siendo evangelizado por el Dios que nos habla profundamente a través de los más sencillos y de los pobres. El Dios que busca el reverso de la historia y que trata de poner en primer lugar a los abandonados y a los olvidados de la vida. Los Montagne de hoy, esos Montagne del Salvador, ayudaron a comprender cuál debía ser mi misión como hermano. Ser hermano de los más pobres y los más sencillos. ¿Y tú? ¿Cuál es tu historia Montagne hoy?